Lo cierto que no en todos hay pues esta afluencia y sé que se están organizando actos no solo en Albacete, sino que vamos a tener otro en Cuenca y entonces, bueno, creo que es importante y en primer lugar pues quería agradecer que hayáis contado conmigo para estar sacando aquí esta tarde rindiendo un homenaje, yo creo importante, a la camarada Dolores. No voy a contar, como imagináis, toda la vida y andanzas de este personaje increíble que nos acompañó, bueno, algunos, porque otros ni siquiera pues, pudimos conocerla, ¿no? por cuestiones de edad. Y bueno, quería empezar con unas palabras suyas, precisamente. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Mitad. Me moriré de pie, aquí, en esta sexta planta de la Santísima Trinidad, mirando las estrellas. Será de noche. Por unos instantes se habrá hecho el silencio, ese impresionante silencio del universo. Yo sé que cuando desaparezca, las estrellas seguirán clavadas allí arriba, fijas, inmutables, mirando el absurdo ajetreo de los humanos, pequeños y ridículos, peleándose en el único segundo de la vida que les dieron para conocer y saber de sí mismos, desaprovechándolo estúpidamente, matándose entre ellos, luchando los unos para no ser explotados por los otros aún. Cuando yo nací, en diciembre de hace ahora 25 años, Dolores acababa de morir, como sabéis. En Madrid, cada año, vamos en noviembre al cementerio y rendimos un pequeñísimo homenaje a que apenas van pues una decena de personas. Para quienes trabajamos en el ámbito de la memoria democrática, los actos como este en el que estamos hoy tienen una importancia que creo que conviene señalar. Porque en una situación como en la que se encuentra hoy nuestro país, un país asolado por el paro, con las medidas de austeridad para algunos y las de despilfarro para otros, podría parecer que cualquier otro problema político que no se refiera únicamente a la economía es irrelevante. Pues para nosotras esto no es así. Creemos y no entendemos la memoria como un ejercicio de nostalgia, sino como una reivindicación, como un ejercicio político muy necesario. Y por tanto, bueno, pues desde la Asociación Foro por la Memoria y también desde el partido, defendemos que la única manera en que es posible hablar de democracia en España es reconociendo e incorporando la historia de la lucha de cuantos murieron o fueron torturados o sufrieron la cárcel o el exilio por defender la legalidad de la República y por defender en definitiva la democracia y las libertades. Y esto, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Sabéis cómo de emparentado está con la vida y con las reivindicaciones de Dolores. Por tanto, vamos a mirar, o esa es mi sugerencia para esta tarde, que miremos a Dolores no como un mito lejano, sino como la activa militante que fue hasta el final, ¿no? Que tenía unos compañeros y compañeras de lucha a los que tenía en alta estima, tenía una historia y un momento, ¿no? determinado también en su país. Yo creo que ahí hay que entenderla y también así se aprecia mejor su grandeza. Por tanto, quería brevemente repasar cómo era, ¿no? esa España de Dolores brevemente. Como dice además una amiga socióloga, acercarse a la historia de las mujeres siempre requiere de una mirada microscópica, ¿no? Porque siempre están ahí, siempre estamos. La historia del siglo XX no se puede entender sin ellas, pero aparecen invisibles en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en esto, entonces voy a intentarlo. Con la República se materializaron una serie de avances en materia de derechos sociales, civiles y políticos de gran relevancia, especialmente para las mujeres. Son los que quiero señalar para que tengamos un mapa común, aunque muchos, bueno, pues ya los sabéis de sobra, ¿no? La República empujó a la mujer a tener y a buscar una presencia autónoma y no subordinada, como era hasta el momento, en la esfera pública. En este sentido, la llevó a buscar un trabajo asalariado que la mayoría no tenían y trató de inculcar la igualdad desde la educación. No hay que olvidar que solo un año antes de la proclamación de la República, o sea, en 1930, la tasa de analfabetismo femenino era de más del 44%. O sea, que estamos hablando de una situación que había que empezar desde muy abajo. Y además de las mujeres que trabajaban fuera de casa, como ha comentado ahora la camarada Cris,
la diferencia salarial entonces era brutal. Entonces esto es algo que viene de lejos y seguimos sin resolver del todo. Se aprobó el sufragio universal, como sabemos, el reconocimiento del matrimonio civil, y esto es importante, especialmente para las mujeres, porque al reconocerse el matrimonio civil también se dieron los mismos derechos a los hijos legítimos y a los ilegítimos, además de permitir la investigación de la paternidad, en caso de que la mujer lo quisiese. Es decir, esto es importante. También en 1932 se legalizó el divorcio, fundamental para la autonomía, y se aprobó el seguro de maternidad, que es cierto que solo estuvo durante los años de la República, pero a él se afiliaron más de 700.000 trabajadoras, ¿no? Era este servicio de maternidad, era este servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y con subsidios para las mujeres, para las madres trabajadoras, ¿no? Y bueno, otra de las reformas, de las grandes reformas que yo creo que es importante señalar, era la separación de la Iglesia del Estado, y aunque se ganaron muchos enemigos, como sabéis, en esta batalla, significó un avance tremendo para la sociedad y especialmente, una vez más, para las mujeres, ¿no? Ya que el papel que la Iglesia proponía o propone en alguna medida para las mujeres es bien distinta, ¿no?, a la que estas mujeres militantes como Dolores tenían para sí mismas. Y finalmente la educación, ¿no? La República solo en 1931 creó más de 7.000 plazas para maestras y maestros para intentar llevar la educación a cada rincón de este país, ¿no? Una educación que por supuesto era laica, gratuita en la primaria y obligatoria. Y el papel público, que esto lo han plasmado de forma estupenda en algunos libros, también algunos camaradas lo han hecho, el papel público de las maestras en las ciudades, en los pueblos, fue fundamental, ¿no? Representaron en muchísimos lugares el modelo de ciudadanas de pleno derecho para sus alumnos, pero también para el resto de sus vecinos, ¿no? Entonces, este era el caldo de cultivo en el que muchas mujeres durante la República y también durante la guerra, en momentos muy difíciles, se lanzaron a participar y a dirigir organizaciones políticas. Esto es lo que tenían detrás, no nacían como champiñones, que digo yo, sino que venían de esta tierra. Y se lanzaron, ya digo, a participar y dirigir organizaciones políticas. Dolores en esto tenía ventaja. Esto para ella no empieza con la República. Como sabéis, ella había nacido en 1895 allí en Vallarta, y desde el primer momento, desde su adolescencia, había participado, ¿no? Y había sido conocedora de primera mano de las huelgas mineras ahí en Vizcaya. Y ella participó, ya digo, en la fundación del Partido Comunista de España, fue delegada en el primer congreso del PC, pero es que ya antes estaba organizada, y ya para 1917 era una reconocida militante obrerista, ¿no?, aquí en las cuencas mineras. Entonces, que eso lo tengamos en cuenta. Era por tanto una de las pioneras. Y las mujeres republicanas, ya digo, tomaron e hicieron suyo ese espacio público, ¿no?, que antes les había estado vedado, que era la política, y participaron de distintas formas, ¿no?, como lo hacían los hombres. Podían votar, ser elegidas, y algunas, como es el caso de Dolores, llegar a ser verdaderos iconos de la lucha de los trabajadores. Pero las mujeres no solo se integraron y fueron dirigentes, que no es poco, de organizaciones de clase en las que trabajaban codo con codo con los compañeros, sino que también crearon en esta situación, sobre todo en las cercanías de la guerra, agrupaciones de mujeres con distinta orientación ideológica. Estaba Mujeres Libres, por ejemplo, de tendencia anarquista, Unión de Mujeres de España, Liga para el Progreso de la Mujer y la Sociedad, con Concepción Arenal y sobre todo implantada en Valencia, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, con Clara Campoamor, y la Agrupación Femenina Socialista, que llevaba Margarita Nelken mayoritariamente. Y la que vamos a tratar nosotros, que es la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que durante la guerra, que mayormente se conoce como Asociación de Mujeres Antifascistas, ¿no?, AMA, a la que pertenecía y que llegó a dirigir Dolores Ibarruri en España. Ahora veremos, ¿no? Se creó en 1933, esta era la sección española
de mujeres contra la guerra y el fascismo, que había impulsado a su vez la Tercera Internacional, y en España, por supuesto, pues quien impulsó la creación de la Asociación de Mujeres Antifascistas fue el Partido Comunista de España. Era una organización feminista y de carácter unitario, dedicada fundamentalmente a la lucha antifascista y contra los planes de guerra de Hitler y Mussolini. Su presidenta en España, ya digo, fue Dolores Ibárruri, aunque pertenecían a otras que también nos vienen fácilmente a la memoria, como Victoria Kent, Lina Odena, Encarnación Fuyola, entre otras muchas, ¿no? Participaron, y creo que es importante por también la relevancia internacional de Dolores, participaron activamente en el primer congreso de la Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en el 34, y ellas mismas organizaron aquí en España 2 congresos, ¿no? Uno de ellos en plena guerra, en 1937. Tenían un órgano de expresión que igual habéis leído, yo he intentado traer, pero no lo he conseguido, solo he traído este ejemplar histórico del Mundo Obrero, pero ellas tenían una revista que, bueno, podéis consultar, yo creo que hay algún número digitalizado, se llamaba Mujeres, esta Asociación de Mujeres Antifascistas, este era su órgano de expresión, y tuvo un primer número allí en febrero de 1936. Y Dolores, por supuesto, no se perdía una, participaba también en la redacción, tomando parte muy activa. Ahí se pueden leer algunas cosas de un momento concreto, ¿no? como fue la guerra, por ejemplo, del puño y letra de Dolores. A veces algo acelerado, pero bueno, yo creo que sin duda interesante. Y además teníamos también las organizaciones sindicales, ¿no? Que iban a ser de una relevancia tremenda, sobre todo ya entrando en el periodo de la guerra, ¿no? No solo el sindicato como el de la Aguja en Madrid, que contaba también con camaradas muy importantes como presidentas, o el textil en Asturias, sino también las mujeres militantes se incorporaron fuertemente a la industria. Y en este caso, bueno, pues quería señalar la labor, ¿no? De algunas estajanovistas del partido, como por ejemplo la camarada que algunas conoceréis, Concha Carretero, que falleció el 1 de enero de este año, ¿no? Y a la que sin duda, bueno, pues le gustaría estar en este tipo de homenajes también hacia Dolores. Y como digo, las mujeres juegan un papel fundamental en el sostenimiento del ejército y de la resistencia de la República, tanto en lo que se refiere a la producción, ¿no? Como a la organización de la retaguardia. Y de ese sostenimiento, o sea, de organizar a todas las mujeres que eran necesarias para hacer los jerseys para mandar al frente, o para hacer los morteros, que era a lo que se dedicaba, por ejemplo, Concha Carretero, esto lo organizaba en España la Asociación de Mujeres Antifascistas, para que veamos la importancia, ¿no? Que tenía que ahí, que a la cabeza estuvieran, bueno, mujeres de la talla y de la capacidad organizativa y política de Dolores, y también la Unión de Muchachas, ¿no? Que tenían sobre todo presencia en Madrid y en Valencia, y era el espacio unitario de trabajo de la JSU, ¿no? De la Juventud Socialista Unificada. Y había, bueno, pues más de 50.000 mujeres organizadas en este sentido, ¿no? por la Asociación de Mujeres Antifascistas. Este es el dato. Y como ya digo, no habría tiempo de hacer un recorrido exhaustivo del compromiso vital de Dolores. He seleccionado algunas partes, algunas de las cosas que ella misma cuenta en El único camino, cuya lectura os recomiendo, y son las que voy a decir ahora. Así que bueno, que nadie se moleste si ve que hay cosas que faltan, pero bueno, es imposible, de verdad imposible completamente. Ya digo que sus inicios son en la minería en Vizcaya. Ella había aprendido muy pronto, lo dice ella misma también en el libro, hay que haber vivido la vida de los mineros de Vizcaya para comprender la rebeldía, ¿no? Esto ya desde muy temprano lo tenía interiorizado, había vivido, ya digo, 3 huelgas generales antes de cumplir los 16 años, ¿no? Y esto no es poco decir, huelgas mineras con represión, tanto la dictadura de Primo de Rivera, bueno, todo esto es lo que va quedando impreso e impregnado en la memoria de la que entonces era una Dolores niña, adolescente y obligada un poco a... No, nada, ahí, mira, ahí. Así que bueno. Ahí.
Castillo, bueno, ella fue la que eligió el nombre, ¿no? Pasionaria fue su seudónimo para escribir los primeros artículos de periódico que en ese momento de represión ella publicaba en un par de diarios de la época, El Minero Vizcaíno y Lucha de Clases, ¿no? Entonces ella estaba publicando allí sus primeros artículos. El primer artículo fue de 1918. Pues en 1918, y entonces todos los camaradas cercanos le recomendaron que no cambiase, que no dejase de utilizarlo. Al principio también era evidentemente por una cuestión de que no la persiguieran, aunque todo el mundo sabía o supo al poco tiempo que debajo de Pasionaria, que era quien firmaba los artículos, estaba Dolores Ibarruri, e iban igualmente a su casa a felicitarla, pero bueno, le pidieron que continuase con ese sobrenombre y así lo hizo. Y bueno, después de esto, y eligió Pasionaria porque el primer artículo apareció en la Semana Santa de 1918, entonces también era una forma de ironía, ¿no? hacia aquel momento. Ella estuvo muy impresionada, como por otra parte cualquiera que participase ya en la lucha obrera en este país, en 1917 por la Revolución de Octubre. Eso también lo recoge ella. No os voy a aburrir con muchísimas citas, tengo algunas más adelante, pero bueno, sobre qué significó para ella y para los compañeros en el momento, pues os sugiero que leáis, ¿no? Cómo lo vivió, su propia experiencia, que para eso lo narra también. Pero bueno, que sí, ya estaba organizada, participando, y ya empezaba a ser un referente, tanto político, es decir, que querían leerla, ya estaba muy formada, siguió formándose el resto de su vida, siempre rodeada de libros, como práctico, como de estar en la mina y a pie de calle y de manifestación, como veremos ahora mismo. Si quisiera rescatar alguno de los episodios antes de la guerra, porque veremos alguna cosa del exilio, son un par de cuestiones que yo creo que dan buena muestra de a qué nos referimos cuando hablamos de ese compromiso de toda una vida, que se dice pronto, y no es estar toda la vida en una organización, sino es ese compromiso, y que creo que expresa la forma tan particular que Dolores tuvo de entender la lucha de los comunistas, ¿no? y de las comunistas. Y ambas anécdotas, por llamarlas de alguna forma, aunque yo creo que nos explican cosas mucho más interesantes que quedarse en una mera anécdota, sucedieron en 1936, ambas la recogen en El Único Camino, de forma muy divertida además, tras la victoria del Frente Popular, ¿no? A partir de febrero, no sé muy bien cuándo, porque no pone la fecha, y ella ya es diputada en las Cortes. Entonces se instala en Madrid, y hay un par de pasajes que yo creo que son interesantes. El primero lo voy a medio leer porque me parece muy interesante para el momento que vivimos, a ver si nos suena. De una tarde de sesión, estaba en las Cortes, un ujier me comunicó que alguien quería hablar conmigo por teléfono. Abandoné el escaño y acudí a la llamada. Era una comisión de vecinos de un grupo de casas baratas que me pedía con angustia que fuese allí, pues las autoridades estaban desahuciando a la mayor parte de los inquilinos por falta de pago, y había casos sangrantes, de enfermos, de familias numerosas que quedaban a la intemperie con sus ajuares en la calle. Hemos llamado a nuestros diputados, me advirtieron, y no quieren venir. Dicen que si no pagamos los alquileres, ¿cómo queremos que nos defiendan? Entonces, bueno, sobra decir que Dolores entró a las Cortes únicamente a comunicar que ella iba allí a las casas baratas en las que estaban desahuciando a la gente. Otro camarada también del partido se fue con ella, ¿no? Y cuando llegaron allí se encontraron el panorama siguiente, pues todas las cosas de aquellas familias en el suelo, un anciano muy enfermo que visiblemente iba a morir, también allí en la calle, ¿no? Tirado. Entonces, bueno, estaban los policías y Dolores y el otro camarada, diputados de las Cortes, se identificaron, ¿no? Como diputados comunistas. En las Cortes nos sirvió de mucho, así
solo decirlo, y lo que empezaron a hacer es hablar con los vecinos. Dolores directamente dijo, bueno, que alguien me ayude, vamos a coger a este hombre porque no se puede, esto no puede seguir así, ¿no? Y entre ella y otros dos vecinos volvieron a entrar al hombre a su cama, y ella animó a los vecinos, todo esto a voz en grito, lo cuenta y mucho más divertido, pero es impresionante, ¿no? Todo el mundo volvió a entrar a sus casas, ella dijo que no quede nada ni nadie en la calle, todos para adentro. Y le dijeron, bueno, es que no se han llevado las llaves. Y dice, pues a romper las cerraduras. Entonces pidió un martillo, todo el mundo estaba diciendo, estamos en serio, estamos en broma. Dijo, no, vamos muy en serio. Le dieron un martillo y ella rompió la primera cerradura. Y a partir de ahí, el resto de los vecinos hicieron lo mismo. Y bueno, ahí cuenta cómo cuando se fueron, la policía le dijo, bueno, tenemos que levantar, señora diputada, tenemos que levantar acta de esto. Y dice, levante el acta que sea. Pero esta gente se queda en sus casas. Esta es una, ¿no?, de las historias que yo creo que es importante, que es interesante conocer, y que a la propia Dolores se lo parece, porque años después, cuando ya volvió a España, decía, hay quienes pensaban ya en ese momento, y hay quienes piensan ahora que estas no son las labores de una diputada. Pero yo creo, desde un punto de vista humano y desde un punto de vista comunista, sin duda, esas son también las labores, ¿no?, de un diputado. Y la otra sucedió muy cerca en el tiempo y también da buena muestra de la situación en que estaba. A Dolores no solo le llegaban cartas para insultarla y amenazarla cuando ya era diputada en Madrid, en la calle Galileo, en una pensioncita en la que estaba, le llegaban este tipo de cartas, muchísimas, sino que también le llegaban muchas cartas de personas que pedían ayuda de todas partes del Estado, ¿no? Y entonces, una vez, ella lo señala porque le impactó, apareció un señor muy mal vestido, que pasaba mucha necesidad, y le dijo que estaba en una situación desesperada, que no sabía qué iba a poder hacer, porque su mujer, que estaba a punto de dar luz, acababan de echarla del hospital y estaba en un banco en la calle Rosales, ahí en Madrid. Entonces, bueno, Dolores, sin pensar un momento, lo mismo, acudió allí con este buen hombre, y cuando llegaron al hospital pidió a la monja de turno hablar con el director del hospital. Y le dijeron, bueno, pues el marido le había dicho que el motivo para echar a esta parturienta y a otra era que se habían negado a rezar. Por esto, bueno, todo lo que veíamos atrás yo creo que tiene importancia, ¿no? Esto, repito, en el 36. Y entonces Dolores montó en cólera allí en el hospital, entró también con ayuda de unos jóvenes que había por allí, algunos de ellos comunistas, entraron a esta mujer, que bueno, dio a luz con ayuda, no del doctor, sino del doctor del partido, y ya la cosa se solucionó. No sin que el director del hospital no se protestase y dijese que no parecía, que esa mujer que había estado allí, le había montado aquel cirio, no parecía una diputada, ¿no?, que parecía una cocinera, diciéndolo así muy despectivamente. Y cuando eso, a través del camarada médico, llegó a oídos de Dolores, ella dijo, bueno, pues por lo menos tiene buen ojo el médico, porque si de algo he trabajado antes también, ha sido de cocinera. Y la verdad que me alegra no haber perdido el aire, dice. Me alegra no haber perdido el aire, aun siendo diputada, porque otra gente lo pierde todo cuando llega a ser diputada, ¿no? Y ella estaba muy orgullosa de todas las cosas en las que había trabajado y las que había tenido que hacer. Incluso ella, bueno, como sabéis, quería ser maestra, tuvo que dejar de estudiar porque tenía que ponerse a trabajar, ¿no? Y ella entendía eso, entendía también su situación personal dentro de la lucha de clases, y entonces, bueno, nadie le iba a avergonzar, ¿no?, por saber hacer muy bien el bacalao a la vizcaína, como dice ella. Perdona, no sé si me estoy extendiendo mucho. Otro de los pasajes que yo creo que es imprescindible señalar es la participación de Dolores ya en el exilio. Avanzamos en Radio España Independiente, ¿no?, en la Pirenaica. O sea, esto que se crea en gran medida a instancias de Dolores y cuya participación es fundamental. Entonces, si alguna vez escucháis, luego creo que veremos un vídeo en el que
hay un meeting en el que oiremos a Dolores, pero si escucháis también algunas de las grabaciones que han quedado, sobre todo en los últimos años, ¿no? de la Pirenaica, bueno, pues oír ahí a Dolores es fundamental. Y también el propio espacio de Radio España Independiente significó para muchos la conexión con el resto, ¿no? Tanto los que estaban fuera como los que estaban dentro. En 1963, ya ves que vamos avanzando, Pasionaria habló en representación de España en el Congreso Mundial de Mujeres y comenzó diciendo: en nombre de la delegación de mi país, de la delegación que ha venido a esta magna asamblea desde la España torturada, de la España de cárceles y de pelotones de ejecución, de la España que lucha, de la España de Julián Grimau, yo os saludo cordialmente, ¿no? Esta era la forma contundente de comenzar. Y sabemos también que tuvo que... Bueno, son imágenes muy conocidas, luego si queréis ojear la revista esta es impresionante. Tuvieron que ocultar a Dolores para que pudiera pasar de un país a otro, entonces hacerle un montón de pasaportes, entonces tiene de repente nombres franceses y tiene que firmar con ellos y disfrazarse casi para algunas fotos. Yo no conocía a Dolores, y os lo he dicho, pero sí conocía a Domingo Malagón, que era el falsificador, ¿no? del PP, y estuve allí en su casa en Parla hace pues ya 7 años, y él contaba y recordaba muy bien algunas de las escenas con dirigentes a los que él tenía que falsificar el pasaporte, y no solo falsificarlo, porque en el caso de Dolores se acordaba especialmente, bueno, de que él había tenido que ir pues, a Croacia o a determinados países, hacerle el pasaporte falso, dárselo y volver con ella como si fuesen marido y mujer, ¿no? Todo, por supuesto, pasaportes falsos. Y Domingo, que tenía un carácter pues, tranquilo, yo diría bastante afable y sereno, ya que la única vez que había gritado a Dolores era porque ella se negaba a que le maquillasen y le pusiesen tantas pelucas, era algo que a ella le enfermaba, y Domingo decía que lo único, que nunca pensaba tener que levantarle la voz a una mujer como Pasionaria, y que en ese momento había dicho, pero bueno, este es mi trabajo, tienes que quedarte quieta, es una cuestión de seguridad. Y entonces, bueno, ya se dejó maquillar, aparecen algunas como habréis visto, ¿no? Que también, bueno, el trato humano cercano entre los camaradas que compartieron con ella, bueno, pues es también reseñable. En el regreso a España, cuando murió Franco el propio 20 de noviembre de 1975, por Radio España Independiente hay otro discurso, ¿no? que también es muy conocido, de Dolores, que empezaba diciendo: como el despertar de una angustiosa pesadilla, nuestro pueblo ha conocido la muerte de Franco. Y en ese conmovedor primer discurso, Dolores remarca la importancia y el protagonismo que había de tener el pueblo en la reconstrucción de la democracia y la libertad en España, y fija en el discurso como principal objetivo y preocupación la libertad de todos los presos políticos, ¿no? Esto es también otra de las, por ir dándoos no solo algunas anécdotas más prácticas, sino también cuáles eran las líneas teóricas y políticas que iba marcando Dolores, aunque bueno, pues para eso tampoco habría tiempo aquí. Y cuando volvió a España, fundamentalmente dedicó su militancia a la participación en la redacción, en Mundo Obrero. Ella tenía el carnet número 8 de redactora de Mundo Obrero, y su último artículo lo publicó en el 86, con 90 años de edad. Y ese último artículo también creo que es importante, porque no las he mencionado hasta ahora, lo dedicó a los brigadistas internacionales, ¿no? Que era también con quienes ella tenía un vínculo muy importante. Lo tituló este artículo, por si queréis buscarlo, Son historia, son presente. Y allí, medio siglo después, remarcaba Dolores la importancia de aquellos hombres y mujeres que vinieron de tan lejos a luchar contra el fascismo. Sobra decir, y ya termino, el mito, no solo nacional sino internacional, el icono, decir Dolores. Sobre ella se han escrito tantos poemas, canciones, libros completos que sería imposible seleccionarlo, pero de ella han dicho que decir Dolores o decir Pasionaria
en todo el mundo, desde China hasta América del Sur, era lo mismo que decir socialismo, que decir lucha de clases, que decir resistencia. Y bueno, yo me quedo con esa idea. Han quedado para nuestra memoria colectiva algunas de sus frases, ¿no?, y discursos, no solo el no pasarán y el más vale morir de pie que vivir de rodillas, sino también un pueblo que sabe morir no será vencido nunca, y otras muchas, ¿no?, que tenemos. Y hoy, que el criterio de la juventud y la novedad parecen en sí mismos el único criterio, nosotras no podemos ni queremos olvidar el valor y las aportaciones de nuestros referentes, de nuestras veteranas y veteranos. No queremos ni debemos despreciar nuestra tradición, y que nuestra tradición además bebe de otros, de esos gigantes que hacen que a ratos no parezcamos tan enanos. Por eso reivindicar la memoria y la vigencia del compromiso de Dolores es importante hoy. Si hubiera que remarcar dos fijaciones que acompañaron siempre la militancia de Dolores, serían, desde mi punto de vista, su permanente esfuerzo por la unidad de las fuerzas populares y su obsesión por adecuar la propuesta política a los retos de cada momento histórico. Dolores en las Cortes y Dolores con los suyos, ¿no? Por eso hemos hablado de Dolores en la mina, en la movilización, en la lucha, mucho antes que en la comisión y en el pasillo. Dolores siempre fiel al compromiso colectivo, entendiendo que toda la fuerza radica en la organización. Por eso, ante quienes hoy buscan nuevas formas de hacer política, podemos decir que ya tenemos la nuestra forma de hacer política en el ejemplo de Dolores y de otros camaradas que día a día, en el esfuerzo de toda una vida, que se dice pronto, demostraron su compromiso colectivo y nos enseñaron la importancia de la organización, la formación y la honestidad. Trazaron así, entre muchos, poco a poco, las sendas de ese único camino. Muchas gracias. Bueno, yo ahora voy a leeros un poema que dedicó Rafael Alberti a Dolores Ibárruri. El 12 de noviembre de 1969, cuando muere, en Madrid hay una manifestación popular en reconocimiento a la figura de la pasionaria y una despedida homenaje en la que participaron, entre otros, Alberti recitando este poema. Una pasionaria para Dolores. ¿Quién no la mira? Es de la entraña, del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos, y más alta la muchedumbre. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento y una bandera más pasión, ni arde más grande el corazón al par del mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más, la clase obrera, madre del sol de la mañana. Tenemos una canción que dedicó la camarada que a su cana está viendo Dale a play, dale a play. para cerrar. Dale, muévelo. Bueno, mientras que le da, deciros que ahí afuera vamos a poner una caja de resistencia para los camaradas que han sido multados en las luchas callejeras por apoyar causas justas. Si alguien quiere aportar algo. De otros, aquí lo tenemos.
que estamos, si no, no lleva. Yo no querría hacer una pregunta. Seguramente de los que estamos aquí, el único que habló con ella en enero del año 1975 es esta persona que os está hablando, por mi edad. Y
Y tengo que deciros que, igual que tiene esa voz tan brillante cuando da mítines, tan fuerte, cuando uno hablaba con ella, persona y cercana, tenía una voz melosa, cariñosa, y además, que eran épocas difíciles, preguntaba por mí y un pequeño detalle, detalles familiares, del entorno, de cómo estaba. Bueno, yo soy de Villamotera y ella conocía, a través de otras personas, conocía a mi pueblo, cómo estaba el pueblo, cómo estaba la cooperativa, en fin. Pero lo más importante, lo que más me impresionó, tenía yo 25 años, claro, lo que más me impresionó fue esa voz tan acariciadora que tenía. Era una cosa de, yo que la había escuchado a través de Radio España Independiente y que la había escuchado en algunas cintas en sus mítines y tenía esa voz tan potente, luego cuando hablaba era impresionante lo que te acariciaba. Quiero decirlo porque no es solamente la persona política en sí, sino cómo vivía los pequeños detalles también con mucha gente. A mí, que no me conocía, pues me preguntaba cosas de mi pueblo, cómo estaba tu familia, cómo estaba. Pero además con una voz que era lo que más me impresionaba, tan acariciadora. La conoció cuando Por lo tanto, estuvo en la escuela de formación tuve esa suerte en Rumanía del de PC. conocerla personalmente y haber hablado con ella personalmente. Un don nadie, un destipaterrones de un pueblo, y ella se preocupaba por aquellas cosas también. Nada más. Damos por cerrado este acto. Gracias por la asistencia. Nos vemos en la calle si donde haga falta, ¿no? Que somos muy necesarios.